buenas, mi nombre es Víctor Manuel Susana, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil y actualmente estoy cursando la materia Cálculo y Geometría Analítica 2 con el estimado profesor Juan Toribio Milanés. En este espacio estaremos viendo series numéricas, veremos algunas series como las telescópicas, geométricas, series armónicas. También veremos algunos criterios para determinar la convergencia y divergencia de series. También veremos un poquito serie de potencia para determinar el radio e intervalo de convergencia. Índice, objetivo general, objetivo específico, interrogantes, términos clave, el tema serie, ejercicio propuesto, conclusiones, frase motivacional, recursos y bibliografía. Objetivo general. El objetivo general es aprender sobre series y verificar si las series son convergentes o divergentes y determinar el radio de convergencia. Objetivo específico: aprender sobre series de potencia, realizar ejercicios para verificar si las series son convergentes o divergentes y luego comprobarlos con el software Symbola. Determinar el radio y el intervalo de convergencia de una serie de potencia. Interrogantes: ¿qué es una serie de potencia? ¿Qué es el intervalo de convergencia de una serie de potencia? ¿Y cómo determinar el radio de convergencia de una serie de potencia? ¿Cómo se calcula? Términos claves son los términos que estaremos viendo más seguido en la presentación: convergencia, divergencia, criterios, series, sucesión y radio. Series. Este es el tema que estaremos trabajando en este espacio. Podemos comenzar definiendo qué es una serie. Una serie es la suma de los infinitos términos de una sucesión numérica. Se denota con el símbolo sigma, como la sumatoria desde el primer término n hasta el término infinito de la sucesión a sub n, donde a sub n es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub t más a sub 3 hasta a sub n. Aquí este es el índice, este es el límite inferior y este el límite superior. Aquí esta letra del índice es muda, puedo poner cualquier letra. ¿Qué es una sucesión? Podríamos decir que una sucesión en un conjunto S es una función cuyo dominio es el conjunto n de los números naturales 1, 2, 3, etc. y cuyo codominio está contenido en el conjunto S. Bueno, la notación para escribir una sucesión es a sub n, o sea, el término general. Aquí en este capítulo estaremos tratando de las sucesiones en los números reales. Dice: una sucesión de números reales o sucesión en R es una función definida en el conjunto de los números naturales cuyo codominio está contenido en el conjunto R de los números reales. Vamos a ver un ejemplo de sucesiones. Este es el primer ejemplo. Si tenemos que la sucesión a sub n es igual a n al cuadrado sobre 2 elevado a la n menos 1, donde n pertenece a los números naturales. Aquí los términos de esta sucesión, cuando n es igual a 1, el primer término sería, calculando esta expresión, sería 1 sobre 1. Si n es igual a 2, el segundo término sería 4 tercios.
y así sucesivamente hasta la suma enésima. Aquí el primer término le llamamos a su 1, al segundo le llamamos a su 2 y así sucesivamente. Bueno, en este otro ejemplo tenemos esta sucesión a su n igual a 1 sobre 2 elevado a la n, donde n pertenece a los naturales. Estos son los términos de esta sucesión: a su 1, a su 2, a su 3, hasta el término enésimo. Si consideramos las sumas parciales, la suma parcial s sub 1 sería igual al primer término a su 1, o sea, a un medio. La suma parcial s sub 2 sería la suma del primer término y del segundo, o sea, un medio más un cuarto, y así sucesivamente hasta la suma enésima. Bueno, si yo quiero sumar todos los términos de la sucesión, yo tendría la serie, recordando que la serie es la suma de los infinitos términos de una sucesión. Entonces, S sub n es igual a la suma de los primeros n términos. Bueno, aquí si la sucesión S sub n es convergente y el límite cuando n tiende a infinito existe como un número real, entonces se dice que la serie de la sucesión converge, es convergente. Ahora vamos a hablar de divergencia y convergencia. Dice, una serie se dice que es convergente si la sucesión formada con sus sumas parciales S sub n es convergente. O sea, si el límite existe como un número real, la serie es convergente. Por el contrario, si la sucesión de las sumas parciales S sub n no tiene un límite finito, entonces se dice que la serie es divergente. Se distinguen las series divergentes infinitas cuando el límite es infinito de las oscilantes cuando el límite no existe. Entonces, recapitulando, si el límite de la sucesión es igual a un número finito, la serie es convergente. Si el límite de la sucesión es infinito, la serie es divergente. Y si el límite no existe, la serie es oscilante. Ahora vamos a ver las series geométricas. Bueno, cuando estamos utilizando algunos criterios como el criterio de comparación, vamos a tener que comparar con otras series, ya que de antemano sabemos o es fácil de saber si convergen o divergen, de encontrar su suma. Vamos a ver la serie geométrica. La serie geométrica es aquella que cumple con esta forma: a por r elevado a la n, esta forma. Si calculamos algunos términos, digamos, si n es igual a 0, un número elevado a la potencia de 0 es 1, y 1 por a es igual a a, más el segundo término, si n es igual a 1, esto será a por r, más el tercer término, si n es igual a 2, será entonces a por r al cuadrado, y así sucesivamente. A es diferente de 0, tiene que ser diferente de 0. Bueno, esta serie será convergente si el valor absoluto de r, aquí r es la razón, o sea, si el valor absoluto de la razón es menor que 1, es convergente. Y si es convergente, eso quiere decir que existirá su suma. La suma se podrá calcular fácilmente a través de esta expresión. Con esta expresión, el cociente de
a sobre 1 menos la razón. Aquí también, si el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1, la serie geométrica es divergente. Aquí la A es una constante, R es la razón y N es el exponente. Entonces, resumiendo un poco, si al hacer la serie, si al resolver la serie, el valor absoluto de la razón es menor que 1, digamos que es convergente. Y si el valor absoluto de la razón es mayor o igual a 1, digamos que es divergente. Veamos este ejemplo aquí. Tenemos esta serie de tn es igual a 0 hasta el infinito de este cociente de 3 sobre 2 elevado a la n. Esta serie la podremos reescribir como 3 por 1 medio elevado a la n. Esta serie es igual a esta, aplicándoles una propiedad de los exponentes, la reescribimos así de esta forma. Aquí 3 sería la constante y la razón es 1 medio. Aquí podemos revisar de una vez para ver si nuestra serie es convergente o divergente. Dice que si el valor absoluto de la razón es menor que 1 es convergente. Y aquí la razón es 1 medio, así que 1 medio es menor que 1. Podemos decir entonces que nuestra serie es convergente. Aquí realizamos la suma parcial y bueno, al ser convergente podemos decir que esta serie tiene suma. Así que calculamos la suma que lo hacemos con esta expresión. Y bueno, sustituyendo y calculando, tenemos que esta suma es igual a 6. Vamos a hacer la verificación de este ejercicio para ver si está bueno, para verificar suma también. Vamos a hacer la verificación con el software Symbolab. Aquí este es el software, cuando entremos nos aparecerá así. Aquí dice introduce su problema, vamos a introducir nuestro problema aquí, le damos aquí. Aquí vamos a poner la serie. Vamos a la serie de este 0 a infinito del cociente de 3 sobre 2 elevado a la n. Vamos a ver cuánto nos da este ejercicio. Bueno, aquí como podemos ver dice que la solución es 6. Aquí en nuestro ejercicio la suma nos dio 6. La razón es 1 medio, entonces podemos decir que nuestro ejercicio está bueno. Nuestro primer ejemplo comprobado con el software Symbolab. Serie armónica. La serie armónica es aquella que cumple con esta forma: 1 sobre n, donde su suma cuando n es igual a 1, el primer término sería 1. Cuando n es igual a 2 sería 1 medio. Cuando n es igual a 3 sería 1 tercio. Más adelante vamos a ver esta serie como para demostrar que esta serie es divergente. Dice, y en general se llama serie armónica generalizada, las series que son de este tipo. Dice que si P es mayor que 1, la serie converge. Y si P es menor o igual que 1, la serie es divergente. Aquí para todo P mayor que 0, a esta serie se le llama P serie también, le llaman. Esta serie diverge sumándola usualmente. Bueno, vamos a ver esta serie como un ejemplo para ver o demostrar que esta serie es divergente. Aquí tenemos estas series, estas son sus sumas. Cuando n es igual a 1 sería 1, cuando n es igual a 2 sería 1 medio, cuando n
es igual a 3, sería un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, hasta un 16avo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a agrupar los términos hasta la potencia de 2. Entonces tenemos, primero vamos a agrupar estos dos términos, que sería 2 elevado a la 1, o sea, estos dos, un tercio más un cuarto. Luego 2 al cuadrado sería 4. Vamos a agrupar estos 4 términos aquí. Luego vamos a agrupar 2 al cubo sería 8. Vamos a agrupar estos 8 términos. Después seguiría 16 y así sucesivamente. Ahora aquí si nos fijamos, un tercio es mayor o igual que un cuarto. Entonces lo podemos poner aquí abajo, que un tercio es mayor o igual que un cuarto. Un cuarto es mayor o igual que un cuarto. Entonces aquí más vemos que un quinto es mayor o igual que un octavo. Un sexto es mayor o igual que un octavo, y un séptimo es mayor o igual que un octavo, y así sucesivamente. Y con estos 8 términos vemos que un noveno es mayor o igual que 1 sobre 16, y así sucesivamente cada término. Entonces podemos decir aquí que toda esta suma es mayor o igual a esta que generamos aquí. Entonces ahora sumando estas fracciones aquí, un cuarto más un cuarto sería 2 cuartos. Esta otra fracción sería 4 octavos. Y esta otra fracción sería 8 sobre 16. Y después seguiría 16 entre 32 y así sucesivamente. Entonces aquí simplificando estas fracciones, esto será igual a 1 más un medio más 2 sobre 4, que es igual a un medio, más 8, más 4 sobre 8, que es igual a un medio, más 8 sobre 16, que es igual a un medio. Entonces aquí, como vemos, estamos sumando un medio infinitas veces. Entonces podemos decir que esta suma es infinita. Entonces, como esta suma de aquí tiende a infinito, como es menor o igual que esta suma de aquí arriba, podemos concluir también que esta suma tiende a infinito. Entonces, como tiende a infinito, es divergente. Vamos a hacer la verificación de este otro ejemplo en el software Symbolab para ver si esta serie es convergente o divergente. Aquí entonces tenemos la serie de este 1. Uno puede empezar en 0. De este 1, la sumatoria de este 1 hasta infinito de 1 sobre n, que es la serie armónica. Como aquí vemos, es divergente, como vimos en nuestro ejemplo, que era divergente. Entonces, con el software Symbolab comprobamos que esta serie es divergente. Serie telescópica. Esta es una de las series que se le puede encontrar su suma. Dice, son aquellas cuyos términos generales se puede descomponer en la diferencia de dos términos consecutivos, de manera que en las sumas parciales se simplifican todos los términos intermedios. Bueno, si tenemos una serie y la podemos decomponer en la diferencia de dos términos consecutivos, digamos entonces que es una serie telescópica. Aquí tenemos la suma enésima de esta serie. Si calculamos el primer término de esta serie, sería b sub 1 menos
b sub 1 más 1, que eso sería b sub 1 menos b sub 2, más el segundo término, b sub 2 menos b sub 2 más 1, sería b sub 2 menos b sub 3. Y aquí entonces podemos ir viendo que los términos se van simplificando unos con otros. Menos b sub 2 más b sub 2 se simplifican, menos b sub 3 con más b sub 3 se simplifican y así sucesivamente. Solamente nos quedará el primer término y el último. Los demás se van a simplificar entre sí. Y bueno, si le aplicamos el límite a esa suma parcial y el límite existe, entonces la suma existe. Y bueno, si la suma existe, quiere decir que es convergente la serie. Y si no existe, ya sabemos que la serie es divergente. Veamos este ejemplo aquí. Aquí tenemos esta serie. Bueno, aplicándole algunas propiedades algebraicas, podemos escribirla de esta forma. Primeramente, para analizarla, vamos a calcular algunos términos para ver si encontramos el comportamiento de esta enésima suma parcial. Entonces, aquí, bueno, si y es igual a 1, tenemos entonces, si es igual a 1, obtenemos 1 sobre 1, que es 1, menos 1 sobre 1 más 1, que es menos 1 medio, más si es igual a 2, obtenemos aquí 1 medio menos 1 tercio, más el tercer término. Si es igual a 3, obtenemos 1 tercio menos 1 cuarto, y así sucesivamente hasta el término enésimo. Y bueno, aquí 1 medio se cancela con este 1 medio, 1 tercio con este 1 tercio se cancela, un cuarto se va a cancelar con el siguiente, y 1 sobre n se cancelaría con este que iría aquí. Entonces aquí, como vemos, solamente nos quedará el primer término y el último, o sea 1 menos 1 sobre n más 1. Y de este modo, si le calculamos el límite cuando n tiende a infinito a esta suma, vamos a obtener entonces el límite de esta constante. 1 es 1, esto me dará 0, y 1 menos 0 es igual a 1. Entonces, como la suma es igual a 1, podemos decir que es convergente, y la suma es igual a 1. Entonces, vamos a hacer la verificación de esta serie para ver si es convergente o divergente. Vamos a hacer la comprobación en el software Symbolab. Vamos a introducir el problema aquí, la serie. Aquí tenemos la serie de y igual a 1 hasta el infinito de cociente de 1 sobre i por i más 1. Vamos a ver aquí. Bueno, y como aquí vemos, esta serie nos dio 1, y a nosotros también nos dio 1. Por lo tanto, haciendo la verificación en el software Symbolab, vemos que este ejemplo está correcto. Su suma es 1, por lo tanto es convergente. Criterio de comparación. Ya vimos algunas series a las que podíamos encontrarle sus sumas. Los criterios de convergencia se usan cuando no podemos calcular las sumas a las series infinitas. Primeramente vamos a ver el criterio de comparación. Podemos decir que este criterio es el criterio estándar o criterio directo de comparación, porque hay otro criterio de comparación del límite. Más adelante lo estaremos viendo.
dice este criterio, si los términos de una serie de términos no negativos son menores o iguales que los términos correspondientes de otra serie, entonces si converge la segunda serie, también converge la primera. Y si diverge la primera, también diverge la segunda. En palabras más simples, podemos decir que si tenemos dos sucesiones, la primera de término general A sub n, donde los términos de A sub n son menores o iguales a la sucesión de B sub n, entonces si sabemos que la serie de B sub n converge, entonces la serie A sub n también va a converger. Entonces la segunda parte dice, y si A sub n es mayor o igual que B sub n, si A sub n diverge, B sub n también va a diverger. Vamos a hacer la demostración. Aquí si consideramos las sumas parciales, sea S sub n la suma parcial de esta serie, A sub n, y C sub n la suma parcial de B sub n. Por hipótesis aquí del enunciado, nosotros estamos asumiendo que A sub n es menor o igual que B sub n. Esto significa que A sub 1 será menor que B sub 1, A sub 2 será menor o igual que B sub 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo sumo todos los términos, obtendremos que la suma parcial C sub n es menor o igual a la suma parcial C sub n, de donde la serie, por hipótesis, dijimos que B sub n es convergente. Y si es convergente, el límite cuando n tiende a infinito de C sub n existe. Aquí lo llamamos S. Entonces, como C sub n está acotada, S sub n tiene límite y es creciente, también es acotada. Por lo tanto, A sub n también es convergente. O sea, el límite de S sub n existe, entonces la serie es convergente. Y pues el segundo caso aquí dice que si A sub n es mayor o igual que B sub n, si ya sabemos que A sub n diverge, B sub n también va a diverger, se va a ir al infinito. Vamos a ver un ejemplo de este criterio de comparación. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a demostrar o ver si esta serie es divergente o convergente por este criterio de comparación. Y bueno, primero que todo, el primer paso sería proponer una serie cuya convergencia o divergencia sea fácil de determinar. Y en base a esa serie que elegimos, vamos a revisar el criterio para saber la comparación que tenemos que cumplir. Para esta serie que tenemos, desde n igual a 1 hasta el infinito, desde consciente de 1 sobre 2 elevado a la n más 1. Le pusimos aquí de nombre A sub n. Una serie muy parecida a esta sería esta serie de n igual a 1 hasta el infinito, de este cociente de 1 sobre 2 elevado a la n. Aquí le pusimos B sub n. Y bueno, esta serie es geométrica y como sabemos, la serie geométrica es convergente si el valor absoluto de la razón es menor que 1. Y si el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1, la serie es divergente. Aquí, bueno, esta serie la podemos escribir de esta forma, que es lo mismo aquí. Y aquí un medio es la razón, está en el exponente, el término enésimo. Y esta es su suma hasta el enésimo término. Y bueno, como ya dijimos, la serie geométrica es convergente si el valor absoluto de la razón es menor que 1, así que vamos a comprobarlo. Aquí tenemos que la razón es un medio, entonces como el valor absoluto de la razón es menor que 1, podemos decir que la serie es convergente.
Y bueno, el último paso sería ver el criterio. Aquí como es convergente, debemos de demostrar que A sub n es menor o igual que B sub n. Entonces vamos a demostrar que A sub n es menor o igual que B sub n. Y si esta desigualdad se cumple, entonces la serie también va a ser convergente. Entonces tomamos a sub n, que es 1 sobre 2 elevado a la n más 1, menor o igual que b sub n, que es 1 sobre 2 elevado a la n. Aquí resolviendo estas operaciones, multiplicando cruzado, multiplica cruzado aquí, obtenemos esto aquí. Aquí le restamos menos 2 elevado a la n a ambos lados. Entonces de este lado se simplifica el menos 2 a la n con el 2 a la n. Y de este lado también se simplifica. Entonces aquí nos queda que 0 es menor o igual que 1. Y como vemos, esta afirmación es verdadera. Entonces, como A sub n es menor o igual que B sub n, entonces la serie A sub n también es convergente. Vamos a ver la demostración de este ejercicio, a ver si esta serie es convergente o divergente. Vamos a ver la verificación en el software Symbolab. Aquí introducimos el problema. Tenemos la sumatoria de este 1 hasta infinito del cociente de 1 sobre 2 elevado a la n más 1. Vamos a ver, le damos aquí a ir. Bueno, como aquí vemos, el software dice que esta serie es convergente. También nos dio nuestro ejemplo que es convergente. Entonces con el software Symbolab verificamos que esta serie está buena. Aquí lo resuelve en el software, lo resuelve por el criterio del D'Alembert, parece. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos esta serie que la llamaremos A sub n. Esta serie de Tn igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n por 3 elevado a la n. Y bueno, utilizando el criterio de comparación, aquí podríamos pensar en dos series: la serie armónica 1 sobre n y la serie geométrica para comparar. Pero cuando se nos presente este caso, lo que vamos a elegir el término dominante. Y de todo término, el término dominante es 3 elevado a la n. Entonces, la serie que tomaremos para comparar es 1 sobre 3 elevado a la n, donde a esta serie le llamaremos B sub n. Aquí, bueno, esta serie es geométrica y, como sabemos, la serie geométrica es convergente si el valor absoluto de la razón es menor que 1. Y si el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1, la serie es divergente. Esta serie la podemos escribir de esta forma. Aquí, donde estas son sus sumas hasta el enésimo término, hasta el término n. Entonces aquí la razón es 1/3 y n es el exponente enésimo. Entonces, como la razón es 1/3, en las series geométricas es convergente si el valor absoluto de la razón es menor que 1. Así que vamos a comprobarlo. Bueno, aquí tenemos que la razón es 1/3. Entonces, como el valor absoluto de la razón es menor que 1, podemos decir que la serie es convergente. Bueno, el último paso sería ver el criterio. Y aquí, como vemos,
es convergente, entonces debemos de demostrar que A sub n es menor o igual que B sub n. Entonces demostraremos que A sub n es menor o igual que B sub n. Y si esta desigualdad se cumple, entonces la otra serie también es convergente. Entonces tomamos A sub n, que es 1 sobre n por 3 elevado a la n, menor o igual que B sub n, que es 1 sobre 3 elevado a la n. Entonces aquí resolviendo nos queda, aquí yo resolví multiplicando cruzado, nos queda entonces 1 por 3 a la n es 3 a la n, y n por 3 elevado a la n por 1 es n por 3 elevado a la n. Entonces aquí este 3 a la n lo podemos pasar para el otro lado dividiendo, entonces nos quedará que no, aquí el 3 elevado a la n se cancela, entonces nos quedará 1 menor o igual que n. Entonces esta afirmación, como podemos ver, es correcta. Entonces como A sub n es menor o igual que B sub n, entonces la serie, o sea, A sub n también es convergente. Vamos a hacer la verificación de este ejemplo para ver si nuestra serie es convergente o divergente. Sabemos que es convergente. Vamos a verificar a ver con el software Symbolab. Aquí entonces vamos a introducir el problema. Aquí tenemos el sumatorio de este n igual a 1 hasta el infinito, el cociente de 1 sobre n por 3 elevado a la n, potencia n. Vamos a ver cuánto nos da, si es divergente o convergente. Y bueno, como aquí podemos ver que es solución convergente, entonces nuestra serie nos dio que es convergente. Entonces verificamos con el software Symbolab que también es convergente nuestra serie. Ahora vamos a ver la prueba por comparación del límite. Anteriormente hablamos de la prueba por comparación directa o estándar. Ahora vamos a hablar de la prueba por comparación del límite. Dice aquí, suponiendo que tenemos estas dos series, A sub n y B sub n, que son series con términos positivos. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n sobre B sub n es igual a un número real, que le llamamos C, donde C es un número finito y C es mayor que 0, entonces ambas series convergen o ambas series divergen. Vamos a ver la demostración. Aquí, si el límite, que lo llamamos C, se encuentra acotado entre dos números positivos, que le llamamos n minúscula y n mayúscula, entonces como el límite de este cociente es igual a C, este límite es igual a C, eso significa que existe un número real n, n mayúscula, tal que A sub n sobre B sub n, cuando n se hace grande, entonces es una cantidad que se acerca a C, así que este término también se encuentra acotado por estas dos cantidades. Para algún n minúscula mayor que ese número real, n mayúscula. Entonces, como B sub n es positivo, multipliquemos ambos lados por B sub n, entonces obtendremos que A sub n es menor que m minúscula por B sub n, menor que m mayúscula por B sub n. Entonces, si la serie que tenemos aquí, m mayúscula por B sub n, es convergente por la prueba de comparación que hicimos anteriormente, entonces A sub n también es convergente. Y si
m minúscula por versus n es divergente, entonces a sub n también va a ser divergente. Aquí por la prueba de comparación que hicimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo de este criterio de comparación del límite. Aquí tenemos esta serie, vamos a probar si esta serie es divergente o convergente. Aquí el primer paso es igual que el anterior, debo de proponer una serie para comparar. Vamos a tomar para mi serie el dominante del numerador, que es n, y del denominador, que es n al cuadrado, que es el término dominante. Entonces esta serie la podemos simplificar un poco. Esta n se simplifica con una n de abajo, entonces nos queda la serie de t1 hasta el infinito de 1 sobre n. Y como vemos, esta es la serie armónica que demostramos atrás anteriormente. Y sabemos que esta serie es divergente. El segundo paso sería hacer la comprobación en el límite, o sea, aplicar el criterio. Aquí entonces hacemos el límite de hacemos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n. Entonces aquí sustituyendo obtenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que es n sobre n al cuadrado más 4 sobre b sub n, que es 1 sobre n. Y aquí haciendo esta operación, medio con medio, extremo con extremo, obtenemos n por n es n al cuadrado, y n al cuadrado más 4 por 1 es n al cuadrado más 4. Entonces aquí resolviendo esta operación obtenemos 1 sobre 1 más 4 sobre n al cuadrado. Y bueno, aquí evaluando el límite obtenemos que el límite será 1. Entonces, como 1 es mayor que 0, o ambas son divergentes o ambas son convergentes por el criterio. Entonces como la primera es divergente, esta también será divergente. Haciendo la verificación de este ejemplo, vamos a ver si esta serie es divergente o convergente. Vamos a hacer la verificación con el software Symbolab. Vamos a introducir el problema en la serie. Aquí tenemos el sumatorio de 1 hasta el infinito del cociente de n sobre n al cuadrado más 4. Vamos a ver. Como aquí vemos, aquí el software nos dice que es divergente, y nuestro ejercicio también dice que la serie es divergente. Así que con el software Symbolab comprobamos que nuestra serie está buena. Criterio del cociente o criterio de la razón, también es llamado criterio de D'Alembert. Dice este criterio: si tenemos una serie a sub n y si le calculamos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si este límite es menor que 1, entonces la serie a sub n es absolutamente convergente y por lo tanto converge. Si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a L y L es mayor que 1, o bien el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n tiende a infinito, entonces la serie es divergente.
Y de último, si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a 1. La prueba de la razón no es concluyente, es decir, no se puede sacar conclusión. No se puede sacar conclusión alguna con respecto a la convergencia o divergencia de la serie. Entonces, resumiendo aquí, si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a L y L es menor que 1, la serie es convergente. Si L es mayor que 1 o infinito, la serie es divergente. Y si el límite es igual a 1, la serie es no concluyente. Vamos a ver un ejemplo de este criterio, del criterio del cociente. Bueno, aquí tenemos esta serie, vamos a ver si es convergente o es divergente. Tenemos la serie de este n igual a 1 hasta el infinito de n sobre 3 elevado a la n. Entonces aquí aplicándole el criterio del cociente, este criterio dice que si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si este límite es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Si el límite es mayor que 1 o infinito, la serie es divergente y si el límite es igual a 1, no es concluyente. Entonces, aplicándole este criterio, tenemos, bueno, a sub n es igual a n sobre 3 elevado a la n y a sub n más 1 es igual a n más 1 sobre 3 elevado a la n más 1. Entonces, aplicando el criterio, tenemos que el límite del valor absoluto de a sub n más 1, que es n más 1 sobre 3 elevado a la n más 1 sobre a sub n, que es n sobre 3 elevado a la n. Y bueno, aquí resolviendo, podemos multiplicar medio con medio, extremo con extremo. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 3, aquí n más 1 por 3 a la n sobre 3 a la n más 1 por n. Aquí 3 a la n más 1 lo podemos escribir como 3 a la n por 3. Aquí 3 a la n se simplifica y nos queda arriba en el numerador nos queda n más 1 y abajo en el denominador nos queda 3 a la n. Y bueno, aquí el límite no está infinito sobre infinito. Bueno, resolviendo este límite por L'Hopital puede ser. Y aquí evaluando el límite cuando n tiende a infinito, obtenemos que el resultado es 1/3. Y como 1/3 es menor que 1, la serie es absolutamente convergente según el criterio. Entonces, vamos a verificar este otro ejemplo, a ver si nuestra serie es convergente, absolutamente convergente. Vamos a hacer la verificación con el software Symbolab. Vamos a introducir el problema. Tenemos sumatorio de T1 hasta el infinito del cociente de n sobre 3 elevado a la potencia n. Vamos a ver. Aquí comprobando entonces con el software Symbolab vemos que esta serie dice que es convergente. Nuestra serie también es convergente y por lo tanto es absolutamente convergente. Entonces con el software Symbolab comprobamos que nuestra serie está buena. Veamos ahora el criterio de cuchillo, el criterio de la raíz. Dice este criterio: si tenemos una serie de términos no negativos, entonces si el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n existe como
L, entonces esta serie es absolutamente convergente si L es menor que 1 y es divergente si L es mayor que 1. Si L es igual a 1, el criterio no decide sobre la convergencia de la serie. Este criterio lo podemos aplicar cuando aplico la raíz enésima y puedo calcular el límite. Entonces, resumiendo, si el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n es igual a n y L es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Si L es mayor que 1, la serie es divergente. Y si L es igual a 1, el criterio no decide sobre la convergencia de la serie. Veamos un ejemplo de este criterio de Cauchy. Aquí tenemos esta serie, probar si esta serie que tenemos aquí es convergente o divergente. Aquí tenemos esta serie de n igual a 1 hasta el infinito de 2 elevado a la n sobre n elevado a la n. Vamos a resolver esta serie aplicando el criterio. Dice el criterio, si sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n es igual a L y L es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Si L es mayor que 1, el límite es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Y si el límite es igual a 1, no decide el criterio. Entonces, aplicando el criterio de la raíz, vamos a ver si el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n es menor que 1, mayor que 1, o si es igual a 1, entonces aquí tenemos que a sub n es igual a 2 elevado a la n sobre n a la n. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n, pero a sub n es 2 elevado a la n sobre n elevado a la n. En esta fracción el numerador y el denominador están elevados a la misma potencia, podemos escribirla de esta forma. Y bueno, aquí podemos simplificar esta raíz. Esta expresión es positiva para n mayores que 1 y bueno, evaluando este límite nos dio 0 y como el límite es igual a 0, 0 es menor que 1, por lo tanto la serie es absolutamente convergente. Vamos a hacer la verificación de este ejemplo para ver si nuestra serie es convergente. Vamos a hacer la verificación con el software Symbolab. Vamos a introducir el problema aquí de n igual a 1, sumatoria del cociente de 2 elevado a la n sobre vamos a ver de nuevo. Aquí tenemos 2 elevado a la potencia n sobre n elevado a la n. Vamos a ver. Como aquí vemos, esta serie dice el software que es convergente. Y aquí nuestro ejercicio nos dio que es convergente y por lo tanto es absolutamente convergente. Entonces, con el software Symbolab verificamos que nuestra serie está buena. Vamos a ver este otro criterio, el criterio de la integral.
Dice este criterio, supongamos que f es una función continua, positiva y decreciente en el intervalo semiabierto por la derecha 1, infinito y sea a su n igual a f de n. Entonces, si la serie a su n es convergente, si solo si la integral impropia es convergente. En otras palabras, si la integral impropia de 1 hasta infinito de la función es convergente, entonces la serie es convergente. Y si la integral impropia es divergente, entonces la serie también será divergente. Vamos a ver un ejemplo de este criterio, del criterio de la integral. Bueno, aquí tenemos esta serie de n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n al cuadrado más 1. Vamos a escribir una función en términos de x que sea equivalente a nuestra serie. Y bueno, según el criterio, para poder aplicar este criterio, tiene que cumplir tres condiciones, tres requisitos. El primero es que tiene que ser continua en el intervalo de definición de la serie, en este caso es este. También tiene que ser positiva y decreciente. Bueno, la primera condición se cumple. Esta función es continua en todos los reales, así que cumple con el primer requisito. El segundo requisito es que sea positiva. Y este requisito también se cumple. Todos los términos que yo voy sustituyendo en x se elevan al cuadrado y se hacen positivos. El tercer requisito es que sea decreciente. Y aquí el único término que se hace mayor es el denominador. Así que a simple vista podemos decir que es decreciente. Y ya que cumple con todos los requisitos, vamos a proceder a resolver la integral impropia. Vamos a resolver esta integral de 1 hasta el infinito de 1 sobre x elevado al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Aquí si esta integral impropia diverge, la serie también diverge, y si converge, la serie también va a converger. Entonces aquí resolviendo esta integral impropia hacemos el límite cuando a tiende a infinito de la integral de 1 hasta a de 1 sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Y bueno, aquí integrando, esta integral es igual a arcotangente de x. Y aquí calculando los límites, el límite superior menos el límite inferior, y entonces vamos a obtener el límite cuando a tiende a infinito de arcotangente de a menos arcotangente de 1. Aquí arcotangente de 1 es pi cuartos. El límite de arcotangente de a cuando a tiende a infinito es pi medios menos el límite de pi cuartos, que es una constante. Es la misma constante entonces. Entonces pi medios menos pi cuartos es igual a pi cuartos. Así que nuestra integral es convergente, y pues como nuestra integral es convergente, también nuestra serie es convergente. Vamos a hacer la verificación de este ejemplo, de esta serie, a ver si es convergente. En el software sin volar vamos a hacer la verificación. Entonces aquí tenemos la serie de n igual a 1 hasta infinito del cociente de 1 sobre n elevado al cuadrado más 1. Vamos a ver. Y como aquí vemos, esta serie dice que es convergente por el software, y a nosotros también nos dio que es convergente aplicando el criterio de la integral.
Entonces con el software verificamos que nuestra serie está buena, está correcta. Series de potencia. Ahora vamos a ver la serie de potencia. Se llama serie de potencia la serie de este tipo, la serie que tiene esta forma. Si establecemos la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta el infinito de a sub n por x a la n, esto es igual. Entonces si desarrollamos cuando n es igual a 0, esto será igual a sub 0. Cuando n es igual a 1, esto será a sub 1 por x a la 1, y así sucesivamente hasta el término enésimo, etcétera, hasta el infinito. Y bueno, en este caso x es una variable y los a sub n son constantes, que le llamaremos coeficiente de la serie. Aquí para cada x fija, la serie de potencia es una serie de constantes que podemos probar para ver si son convergentes o divergentes. Una serie de potencia podría ser convergente para algunos valores de x, ser divergente para otros. La suma de la serie es una función. Aquí en este caso decimos lo siguiente: esta función vamos a representarla por f de x igual a c sub 0 más c sub 1 por x a la 1 más c sub 2 por x a la 2 hasta el término enésimo, etcétera, hasta el infinito, cuyo dominio es el conjunto de todas las x para las cuales la serie converge. Aquí podemos observar que f se parece a un polinomio. La única diferencia es que f tiene un infinito de términos. Por ejemplo, si nosotros de esta serie de potencia consideramos el a sub n como una constante para toda n igual a 1, entonces la serie de potencia se transforma en una geométrica. ¿Cuál es el porqué de esto? Bueno, digamos que si la serie de n igual a 0 hasta el infinito, considerando este término a sub n como la constante 1, entonces solamente nos queda esta expresión x sub n, que sería 1 cuando n es igual a 0, más x cuando n es igual a 1, más x al cuadrado cuando n es igual a 2, y así sucesivamente hasta el término enésimo de la forma x sub n, etcétera, hasta el infinito. Aquí recordando que la serie geométrica es convergente en la suma 1 sobre 1 menos r. Y bueno, esta serie es convergente cuando el valor absoluto de su razón es menor que 1, y es divergente, recordando el criterio de la serie geométrica, cuando el valor absoluto de la razón es mayor o igual a 1. Una serie de potencia más general sería esta. Si tenemos la serie de Tn igual a 0 hasta el infinito de a sub n por x menos x a la 0, esto elevado a la n. Aquí los a sub n lo llamamos coeficientes. Esto me van a representar los coeficientes de la serie, y x sub 0 me representa el centro de la serie, o también puede llamarse serie de potencia centrada en x sub 0, que se transforma en esta sucesión. Aquí cuando n es igual a 0, será igual a sub 0, más cuando n es igual a 1 sería a sub 1 por x menos x sub 0, y así sucesivamente hasta el término enésimo. Bueno, aquí podemos notar que cuando n es igual a 0, tanto en la serie anterior como también en esta, cuando n es igual a 0, sustituyendo
a n igual a 0 se hace igual a 1. Dice aquí, observe que al escribir el término correspondiente a n igual a 0 en las ecuaciones se ha adaptado la convención de que x menos a elevado a la 0 es igual a 1. Si aquí elevamos a la 0 se va a hacer 1. Y cuando x es igual a asimismo, note que cuando x es igual a todos los términos son 0 para n mayor o igual que 1. Y de este modo la serie de potencia siempre es convergente cuando x es igual a a. Ahora vamos a ver el radio e intervalo de convergencia. Aquí vamos a contestar la segunda interrogante, ¿qué es el intervalo de convergencia? Bueno, podemos decir que es el conjunto de números reales x para los que la serie converge. El intervalo nos dirá de qué valores hasta qué valores la serie digamos tiene una forma convergente. Dice aquí para una serie de potencia dada centrada en A hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que converja en el centro x igual a A. La segunda posibilidad sería que la serie converja en toda la recta real para toda x. La tercera posibilidad es que existe un número real positivo llamado también radio de convergencia R, tal que la serie converge si el radio es menor que el valor absoluto de x menos a. Es importante saber que si el radio de convergencia me da un número positivo, bueno, obviamente no dará un número positivo. Un ejemplo, que si el radio de convergencia nos da 2, eso quiere decir que me muevo 2 para la izquierda y 2 para la derecha, y ese sería nuestro intervalo de convergencia. Ahora suponiendo que yo me paro fuera de ese intervalo, entonces la serie divergería fuera del intervalo. Aquí contestando la tercera interrogante, ¿cómo se determina el radio de convergencia de una serie de potencia? Bueno, podemos utilizar el método de la raíz o el método del cociente. Más adelante haremos algunos ejercicios para ver cómo se calcula. Aquí en este tema también podemos mencionar la convergencia absoluta. La convergencia absoluta se da para todos los valores que están dentro del rango del intervalo de convergencia. Poniendo un ejemplo, si yo tengo una serie de potencias y me da que los valores de convergencia están entre menos 5 y 5, cualquier valor que se encuentre entre menos 5 y 5 es absolutamente convergente. Ejemplo, 2 y 4 están dentro del intervalo menos 5 y 5, entonces son absolutamente Bueno, yo sé convergentes. que Es convergente cuando es mayor a 0, pero no sé qué pasa en los bordes del intervalo. Para eso, para saber, vamos a hacer la convergencia en los puntos terminales, en los extremos de los intervalos, porque si nos fijamos no tenemos información si la serie converge en los bordes o no. Aquí en este dibujo vemos que el radio de convergencia es 0. La serie sería solamente convergente en su centro. Aquí si el radio de convergencia tiende a infinito, la serie converge en todos los reales. Pasando al otro lado, entonces aquí el radio es un número positivo particular y dijimos que este sería nuestro intervalo de convergencia.
Entonces podríamos preguntarnos qué pasa, podría converger en un borde y en el otro no. Como aquí vemos, pues sí, aquí es convergente en este borde, el borde derecho del intervalo, y aquí en esta converge en el borde izquierdo y aquí convergen en ambos lados. Vamos a resolver ahora varios ejercicios del libro de James Stewart, Cálculo de una variable trascendente temprana, de la 7ª edición. Vamos a resolver estos 4 ejercicios del conjunto de problemas 11.7. Pruebe si las series son convergentes o divergentes. Y del conjunto de problemas 11.8 resolveremos estos 3 ejercicios: determinar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de estas series. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio: probar si esta serie es divergente o convergente. Aquí tenemos esta serie de Tn igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n más 3 elevado a la n. Entonces, utilizando el criterio de la razón, aquí vamos a utilizar el criterio de la razón para resolver este ejercicio. Entonces dice este criterio: si yo tengo una serie de términos positivos, si esta serie al aplicar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si este límite es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Si el límite es mayor que 1 o infinito, es divergente. Y si el límite es igual a 1, duda, el criterio no es concluyente. Aquí a sub n más 1 es igual a 1 sobre n más 1 más 3 elevado a la n más 1. Donde esté el término n, enésimo, le sumamos 1. Y a sub n es igual a 1 sobre n más 3 elevado a la n. Bueno, entonces aquí aplicando el criterio hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Aquí a sub n más 1 es igual a 1 sobre n más 1 más 3 elevado a la n más 1. Lo sustituimos entonces aquí sobre a sub n, que es igual a 1 sobre n más 3 elevado a la n. Aquí lo sustituimos. Y aquí entonces, resolviendo esta operación, esta fracción, tenemos aquí multiplicamos extremo con extremo y medio con medio, y obtenemos entonces el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 3 elevado a la n sobre n más 1 más 3 elevado a la n más 1. Y bueno, aquí evaluando el límite cuando n tiende a infinito, nos dio infinito sobre infinito. Y bueno, aplicándole L'Hopital, aquí este límite nos dio 1 más 3 elevado a la n por el logaritmo natural de 3 sobre 1 más 3 elevado a la n más 1 por el logaritmo natural de 3. Entonces, aquí evaluando el límite nuevamente, nos dio infinito partido sobre infinito nuevamente. Bueno, nuevamente aquí le aplicamos L'Hopital, pasando al otro lado. Este límite nos dio 3 elevado a la n por el logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado sobre 3 elevado a la n más 1 por el logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado. Aquí simplificamos el logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 3 elevado a la n sobre 3 a la n más 1. Bueno, aquí aplicando esta ley de los exponentes, escribo esta fracción de esta forma. Y bueno,
evaluando este límite, aquí obtenemos que el resultado es 1/3, y como 1/3 es menor que 1, por lo tanto la serie converge y es absolutamente convergente por este criterio de la razón, como el límite es menor que 1. Vamos a hacer la verificación de este ejercicio con el software Symbola, a ver si nuestra serie es si es convergente. Vamos a introducir la serie. Tenemos el sumatorio de este 1 hasta infinito de 1 sobre n más 3 elevado a la potencia de n, 3 elevado a la n. Vamos a ver, aquí dice que nuestra serie es convergente y nuestro ejemplo dice, por el criterio de la razón, que esta serie también es convergente y por lo tanto es absolutamente convergente. Entonces comprobamos que con el software Symbola que nuestra serie está buena. Entonces veamos este otro ejercicio número 5 del conjunto de problemas 11.7. Aquí tenemos esta serie de Tn igual a 1 hasta el infinito de este cociente de n al cuadrado por 2 elevado a la n más menos 1 sobre menos 5 elevado a la n. Aquí utilizando el criterio del cociente, este criterio, si yo tengo una serie de términos positivos, si a esta serie al aplicarle límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si este límite es menor que 1 es absolutamente convergente. Si el límite es mayor que 1 o infinito es divergente. Y si el límite es igual a 1 no es concluyente. Entonces aquí a sub n más 1 es igual a n más 1 elevado al cuadrado por 2 elevado a la n sobre menos 5 elevado a la n más 1, y a sub n es igual a n al cuadrado por 2 elevado a la n menos 1 sobre menos 5 elevado a la n. Entonces aquí aplicando el criterio hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Aquí entonces calculando a sub n más 1 es igual a, aquí sustituyendo entonces a n más 1 elevado al cuadrado por 2 elevado a la n sobre menos 5 a la n más 1 sobre a sub n, que es n al cuadrado por 2 elevado a la n menos 1 sobre menos 5 elevado a la n. Y aquí entonces resolviendo esta fracción multiplicamos extremo con extremo y medios con medios y obtenemos este resultado aquí. Aquí simplificando un poco, esta n la simplificamos con este 2 elevado a la n menos 1, este menos 5 elevado a la n, lo simplificamos con este 5 elevado a la n más 1, entonces abajo nos quedará menos 5. Entonces nos quedará el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 al cuadrado por 2 sobre menos 5 por 1 sobre n al cuadrado. Este signo menos lo paso delante y bueno, resolviendo esta multiplicación aquí, esta expresión por 1 es igual a la misma expresión y 5 por n por n al cuadrado es 5 por n al cuadrado. Y bueno, aquí
aplicando el valor absoluto de presión será positiva, entonces quitamos la barra. Y bueno, evaluando el límite cuando n tiende a infinito, nos dio infinito sobre infinito. Y bueno, aquí pasando al otro lado, entonces aplicándole el L'Hopital obtenemos que el límite cuando n tiende a infinito es igual a 4 por n más 4 sobre 10 elevado a la n. Aquí sacamos como factor común 2 para simplificarlo con el 10 de abajo. A propósito, sacamos este 2. Entonces, simplificando nos queda 2 a la n más 2 sobre 5 a la n. Y bueno, aquí evaluando el límite nuevamente nos dio infinito partido sobre infinito. Aquí resolviendo el límite por L'Hopital nuevamente, obtenemos que el límite es igual a 2 quintos. Y bueno, evaluando el límite, aquí el límite de una constante es igual a la misma constante. Entonces, obtenemos que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a 2 quintos. Y aquí como 2 quintos es menor que 1, por lo tanto la serie converge y es absolutamente convergente. Vamos a hacer la verificación de este ejercicio para ver si nuestra serie es convergente o divergente. Vamos a hacer la verificación con el software Symbolab. Vamos a introducir el problema aquí. Aquí tenemos esta serie de este 1 hasta el infinito de n al cuadrado por 2 elevado a la n menos 1 sobre menos 5 elevado a la potencia n. Vamos a ver. Bueno, y como aquí vemos, el software dice que esta serie es convergente, y a nosotros también nos dio que es convergente. Como es convergente, es absolutamente convergente por el criterio de la razón. Entonces aquí verificamos que nuestra serie está buena. Vamos a resolver este otro ejercicio número 7. Aquí tenemos la serie de tn igual a 2 hasta el infinito de 1 sobre n por la raíz del logaritmo natural de n. Vamos a utilizar el criterio del integral para ver si esta serie es convergente o es divergente. Aquí este criterio dice si nosotros escribimos una función equivalente al enésimo término, o sea, si nosotros escribimos a sub n equivalente a f de x, donde a sub n es igual a 1 sobre n por la raíz del logaritmo natural de n, y f de x es igual a 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x. Entonces, si esta función que nosotros escribimos es positiva, continua y decreciente para x mayor o igual a 2, entonces podemos utilizar el criterio del integral. Y bueno, esta función es positiva. Aquí el numerador siempre es positivo. En el numerador, cuando x es mayor o igual que 2, el logaritmo siempre será mayor que 0. También es continua para x mayor o igual que 2. También es decreciente en el intervalo. Aquí el único que
crecería sería el denominador, se va decreciendo. Y ya que sabemos que cumple con estas tres condiciones, vamos a aplicar el criterio de la integral. Vamos a resolver esta integral impropia. Si esta es convergente, nuestra serie también va a ser convergente. Y si es divergente, nuestra serie también va a ser divergente. Entonces, evaluando esta integral impropia, hacemos el límite cuando a tiende a infinito de la integral de 2 hasta a de este cociente de 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x por el diferencial de x. Entonces aquí primero vamos a resolver esta integral. Esta integral la vamos a resolver por sustitución, donde nuestro u será logaritmo natural de x. Entonces haciendo la derivada de u con respecto a x será igual a 1 sobre x. De aquí el diferencial de x será igual a x por el diferencial de u. Y bueno, aquí al aplicar la sustitución cambiamos los límites. Si x igual a 2, u será igual al logaritmo natural de 2. Y si x igual a a, u será igual al logaritmo natural de a. Entonces, sustituyendo la función original y cambiando los límites, tenemos la integral del logaritmo natural de 2 hasta logaritmo natural de a de 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x. Pero el logaritmo natural de x aquí es u por el diferencial de x, pero el diferencial de x aquí es x por el diferencial de u. Aquí abajo puedo multiplicar esta x por 1 y aquí esta x la puedo simplificar con esta x de abajo. Y bueno, esta raíz aquí la puedo escribir como un elevado a la u medio, entonces nos quedará aquí el límite cuando atiende a infinito de la integral del logaritmo natural de 2 hasta a de 1 sobre u elevado a la u medio por el diferencial de u. Aquí 1 sobre u elevado a la u medio. Podemos aplicar esta propiedad de los exponentes. La puedo escribir de esta forma aquí. Bueno, pasando al otro lado entonces. Y bueno, a esta integral le puedo aplicar la propiedad de la integral de una potencia. Añadimos un grado y dividimos por ese grado. Entonces, aplicando esta propiedad tenemos, sumamos un grado y dividimos por ese grado aquí. Entonces, realizando estas operaciones nos quedará el límite cuando atiende a infinito de este cociente de u elevado a la u medio sobre u medio con límite inferior 2 hasta límite inferior a. Y bueno, aquí aplicándole esta propiedad de fracciones, este término lo podemos escribir de esta forma aquí. Entonces nos quedará 2 por u elevado a la u medio sobre 1. Y bueno, aquí esta operación la podemos dividir, la dividimos entre 1 y sería la misma cantidad. Aquí entonces pasando al otro lado, aquí u elevado a la u medio la puedo escribir como la raíz de u. Y bueno, aquí evaluando los límites, que lo haremos con esta expresión aquí. Entonces, límite superior menos límite inferior tenemos. Entonces, evaluando el límite cuando atiende a infinito de 2 sobre la raíz del logaritmo natural de a menos 2 por la raíz del logaritmo natural de 2. Y bueno, aquí evaluando el límite, esto nos da infinito. Entonces, como nuestra integral no está infinito, eso significa que diverge. Por lo tanto, como nuestra integral diverge, nuestra serie también va a ser divergente. Vamos a verificar esta serie con el software Symbola para ver si nuestra serie está buena. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces la serie de este n igual a 2 hasta infinito del cociente de 1 sobre
X, la raíz del logaritmo natural de X. Vamos a ver. Bueno, como aquí vemos el software singular, la solución nos dio que es divergente y nosotros como la resolvimos también nos dio que es divergente. Entonces comprobamos con el software singular que nuestro ejercicio está bueno. Veamos este otro ejercicio. Aquí tenemos la serie de t n igual a 1 hasta el infinito de este cociente del seno de 2 por n sobre 1 más 2 elevado a la n. Para ver si esta serie es convergente o divergente, vamos a utilizar el criterio de la convergencia absoluta. Dice este criterio, si yo tengo una serie a su n, entonces si yo le aplico el valor absoluto y esta serie es convergente, entonces la serie de a su n es absolutamente convergente. Si al aplicarle el valor absoluto esta serie es divergente, entonces la serie de a su n es divergente y es condicionalmente convergente. La serie a su n es igual a esta expresión aquí, a n de tn igual a 1 hasta infinito del seno de 2 a la n sobre 1 más 2 elevado a la n. Y la serie del valor absoluto de a su n es esta aquí, aplicándole el valor absoluto. Entonces, aplicando este criterio, hacemos el valor absoluto de a su n aquí. Y bueno, esta expresión es igual a esta. Entonces, a esta expresión vamos a aplicar el criterio de comparación directa. Una serie parecida sería esta de aquí. En el criterio de comparación, como vimos anteriormente, debemos de proponer una serie y ver si esta serie propuesta es convergente o divergente. Si es convergente, debemos demostrar que la serie original es menor o igual que la serie propuesta. Entonces vamos a probar si nuestra serie es convergente o divergente. Aquí esta serie anteriormente la resolvimos por el criterio de comparación y vimos que era convergente. Aquí entonces nuevamente aplicando el criterio de comparación propusimos esta serie. Esta serie es geométrica, donde su razón es un medio y como el valor absoluto de la razón es menor que 1, la serie es convergente. Por el criterio de comparación. Entonces, pasando al otro lado. Entonces, aquí hicimos la demostración que a sub n es menor o igual que b sub n. Aquí multiplicamos en cruz y le restamos menos 2 a la n a ambos lados. Entonces, como esta expresión es verdadera, como a sub n es menor o igual que b sub n, entonces la serie es convergente por el criterio de comparación. Entonces, como la serie aplicándole el valor absoluto a sub n es convergente, entonces la serie a sub n es absolutamente convergente. Vamos a hacer la verificación de este ejercicio con el software Symbolab para ver si nuestra serie está buena. Vamos a introducir el problema. Aquí tenemos la serie de tn a 1 hasta el infinito de este cociente del arriba seno de 2 a la n sobre 1 más 2 a la n. Vamos a ver.
como aquí dice que converge, tiene convergencia absoluta. Y nuestra serie resolviéndola nos dio que converge y es absolutamente convergente. Entonces, como podemos ver, nuestra integral está buena, comprobada con el software Symbolab. Veamos este otro ejercicio del conjunto de problemas 11.8. Determinar el radio de convergencia, el intervalo de convergencia de esta serie. Esta serie de este n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n por n por x elevado a la n. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar el criterio de la razón. Dice este criterio, si hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si el límite es menor que 1, será absolutamente convergente. Entonces aquí a sub n más 1 es igual a menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 por x elevado a la n más 1. Y a sub n es igual a menos 1 elevado a la n por n por x elevado a la n. Entonces, aplicando el criterio, hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n menor que 1. Entonces, sustituyendo aquí a sub n más 1, que es esta expresión, y a sub n, que es esto, sustituyendo aquí. Bueno, aquí puedo simplificar el menos 1 elevado a la n con este, y este x elevado a la n. Puedo simplificar aquí. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de menos 1 por n más 1 por x sobre n. Aquí este signo menos lo paso delante y multiplico por 1, que es la misma expresión, la misma cantidad. Aquí esta x la escribí delante como un producto, que es lo mismo. Entonces aquí el límite cuando n tiende a infinito de este producto lo puedo escribir por separado como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de menos x por el valor absoluto de n más 1 sobre n, que es lo mismo. Entonces aquí el valor absoluto de menos x se comporta como una constante porque no tiene términos enésimos, podemos decir, así que lo saco fuera del límite. Entonces será igual a x. Aquí la expresión n más 1 sobre n es positiva para valores mayores que n igual a 1. Y bueno, aquí evaluando el límite será 1. Entonces aquí multiplicando 1 por el valor absoluto de x es el valor absoluto de x, que es lo mismo, menor que 1. Entonces aquí el radio es 1. Aquí entonces x está entre menos 1 y 1. Entonces vamos a ver qué pasa cuando x igual a menos 1 y cuando x igual a 1. A ver si están incluidos en el intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en la serie y analizar. Aquí pasando al otro lado, entonces si vamos a analizar si x es igual a menos 1. Aquí entonces sustituimos en la serie. Aquí este menos 1 elevado a la n lo simplificamos aplicándole algunas leyes de los exponentes. Solamente nos queda n. Y bueno, aquí aplicándole el criterio de divergencia
Si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es diferente de 0, entonces la serie es divergente. Entonces aquí evaluando el límite, cuando n tiende a infinito, esto nos da infinito. Por lo tanto, la serie, por lo tanto, diverge. Entonces, si x es igual a 1, sustituimos en la serie aquí. X lo sustituimos por 1. Aquí 1 elevado a la potencia de n es igual a 1. Aquí también. Aquí no lo marcamos. Y usando el criterio de Leibniz, como a sub n es mayor que 0, hacemos el límite de a sub n, que en este caso es n. Y evaluando el límite nos dio infinito. Y bueno, por el criterio del término enésimo, como a sub n es diferente de 0, esta serie es divergente. Por lo tanto, ni el -1 ni el 1 están incluidos en el intervalo. Entonces la convergencia del radio es 1 y el intervalo de convergencia está entre -1 y 1. Vamos a ver la verificación de este ejercicio en el software Symbolab. Vamos a introducir el problema aquí. Aquí tenemos la serie de este 1 hasta el infinito, de -1 elevado a la n por n por x elevado a la n. Vamos a revisar. Como aquí vemos, dice que el radio de convergencia es 1 y el intervalo de convergencia está entre -1 y 1. Como vemos, nos dio igual que a nosotros, por lo tanto comprobamos que nuestra serie está buena. O sea que nos dio igual que el software Symbolab. Vamos a resolver este otro ejercicio del conjunto de problemas 11.8. Aquí tenemos esta serie de t n igual a 1 hasta el infinito de x elevado a la n sobre 2 por n menos 1. Aquí determina el radio de convergencia, el intervalo de convergencia de esta serie. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar el criterio de la razón. El criterio, si hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si el límite es menor que 1 será absolutamente convergente. Entonces, sustituyendo aquí, a sub n más 1 es igual a x elevado a la n más 1 sobre 2 por n más 1 menos 1. Y a sub n es igual a x elevado a la n sobre 2 a la n menos 1. Entonces, aquí sustituyendo en el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 sobre a sub n menor que 1. Aquí entonces, sustituyendo a sub n más 1 y a sub n. Aquí realizando esta operación, aquí multiplico extremos con extremos y medio con medio. O sea, x por n más 1 por 2 a la n menos 1 y este otro término, 2 por n más 1 menos 1 por x a la n. Aquí simplifico el x a la n con este aquí. Entonces arriba nos queda x. Aquí realizo esta multiplicación, 2 por n más 1 y le resto el menos 1. Entonces nos queda aquí el límite cuando n tiende a infinito de x por 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n más 1 menor que 1. Aquí está x, a propósito la pongo delante como un producto.
Entonces pasando al otro lado, aquí tenemos este producto. Bueno, este producto lo podemos separar como el producto de estos valores. Y bueno, aquí el valor absoluto de x no tiene términos enésimos, entonces lo vamos a considerar como una constante y lo sacaremos fuera del límite. Y bueno, aquí esta expresión es positiva para n mayor a 1, así que quitamos la barra de valor absoluto. Y bueno, evaluando el límite, cuando n tiende a infinito, de 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n más 1, este límite nos dio 1, y 1 multiplicado por el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de x menor que 1. Entonces aquí el radio de convergencia es 1. Esta serie, por el criterio de la razón, converge. Entonces vamos a ver qué pasa cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 1. Vamos a ver si están incluidos. Entonces sustituimos en la serie y analizamos. Aquí pasando al otro lado, entonces si x dice aquí que si x es igual a menos 1, aquí sustituimos en la serie. Aquí vamos a aplicar el criterio de Leibniz o el criterio de series alternadas. Para que este criterio se cumpla, primero debemos de cumplir dos condiciones: que el límite cuando n tiende a infinito de b sub n sea igual a 0 y que b sub n sea mayor o igual a b sub n más 1. Entonces, para la primera condición vamos a probar que el límite cuando n tiende a infinito de b sub n es igual a 0. Y bueno, aquí evaluando este límite, vemos que nos da 0. Entonces la primera condición se cumple. La segunda condición es que tenemos que probar que b sub n sea mayor o igual que b sub n más 1. Aquí entonces haciendo las desigualdades, b sub n es igual a 1 sobre 2 por n menos 1 y mayor o igual que 1 sobre 2 por n más 1 menos 1, que es b sub n más 1. Entonces aquí multiplicamos en cruz para resolver esta desigualdad. Entonces 1 por 2 por n más 1 menos 1 y 1 por 2 a la n menos 1. Aquí distribuimos el 2, entonces nos queda 2 a la n más 2 menos 1 mayor o igual que 2 a la n menos 1. Aquí restamos el 1 y nos quedan 2 a la n más 1 mayor o igual que 2 a la n menos 1. Entonces luego vamos a restarle menos 2 a ambos lados. Entonces restamos este 2 a la n con este menos 2 a la n y este 2 a la n con este menos 2 a la n. Entonces nos queda la desigualdad que 1 es mayor o igual que menos 1. Y esta desigualdad, como vemos, es verdadera. Por lo tanto, por la prueba alternante podemos decir que esta serie converge. Ahora si x es igual a 1, aquí sustituimos a x en la serie. Entonces tenemos la serie de n igual a 1 hasta el infinito de 1 elevado a la n sobre 2 a la n menos 1. Aquí vamos a aplicar el criterio de comparación para ver si es convergente o divergente. Una serie parecida sería esta de acá. Aquí este 2 lo sacamos como una constante fuera de la integral, fuera de la serie, como un medio. Aquí 1 elevado a la potencia n es 1. Y bueno, aquí esta serie es la serie armónica que vimos anteriormente, que la resolvimos también, donde los términos iban haciendo un medio infinitamente. Por lo tanto, esta serie es divergente.
como es divergente, debemos demostrar que A sub n es mayor o igual que B sub n. Si esta desigualdad se cumple, entonces la otra serie también es divergente. Entonces aquí 1 elevado a la potencia de n es igual a 1. Entonces aquí resolviendo nos quedó 1 sobre 2 a la n menos 1 mayor o igual que 1 sobre 2 a la n. Y esto aquí multiplicamos en cruz, entonces nos queda 2 a la n mayor o igual que 2 a la n menos 1. Restamos a ambos lados menos 2 a la n. Entonces aquí nos queda que 0 es mayor o igual que menos 1 y esto es verdadero. Entonces podemos decir que nuestra serie, la original, también es divergente. Entonces podemos decir que la convergencia del radio es 1 y el intervalo del radio está entre menos 1 a 1, incluido el menos 1. Vamos a hacer la verificación de este otro ejercicio, para ver si nuestro ejercicio está bueno. Vamos a hacer la verificación con el software Symbolab. Aquí tenemos entonces la serie de Tn igual a 1, de este cociente de x elevado a la n sobre 2n menos 1. Vamos a verificar aquí. Aquí dice que la convergencia del radio es igual a 1 y el intervalo de convergencia está entre 1 y menos 1 y 1. El 1 está incluido. Bueno, y como aquí vemos, el ejercicio en Symbolab no está igual que el de nosotros, entonces con el software comprobamos que nuestro ejercicio está bueno. Vamos a resolver este otro ejercicio. Aquí tenemos esta serie de n igual a 1 hasta el infinito de este cociente de x elevado a la n sobre n factorial. Vamos a determinar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar el criterio de la razón. Este criterio, si hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si el límite es menor que 1 será absolutamente convergente. Bueno, aquí a sub n es igual a x elevado a la n sobre n factorial y a sub n más 1 es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Aquí aplicando el criterio, entonces hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n menor que 1. Entonces aquí sustituimos y bueno, aquí resolviendo multiplico medio con medio y extremo con extremo. Aquí simplifico x elevado a la n más 1, lo simplifico con esta de aquí abajo, entonces aquí arriba nos queda x solamente. Y bueno, utilizando esta propiedad expandamos esta expresión y aquí simplificamos el n factorial. Entonces pasando al otro lado, entonces aquí simplificamos n factorial, esta x la paso delante como un producto. Bueno, este producto lo separamos, que es igual al producto de estos valores. Y bueno, aquí el valor absoluto de x no tiene término enésimo, entonces lo vamos a considerar como una constante y lo sacaremos fuera del límite. Y bueno, este término dentro del valor absoluto es positivo, así que quitamos la barra y bueno,
Evaluando este límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n más 1, este límite es igual a 0. Como el límite es igual a 0, el valor absoluto de x por 0 es 0. Aquí entonces el radio es infinito y bueno, como el límite es 0, podemos decir que converge para todos los valores de x. El radio entonces es infinito y el intervalo de convergencia es de este menos infinito hasta más infinito. Vamos a ver la demostración de este ejercicio, la verificación en software Symbolab para ver si nuestra serie está buena. Aquí tenemos entonces la serie de n igual a 1. N igual a 1 hasta de este cociente de x elevado a la n sobre n factorial. Vamos a ver. Aquí el software dice que la convergencia del radio es infinito y el intervalo de convergencia es de menos infinito hasta más infinito. Entonces, como vemos, nos dio igual que a nosotros. Entonces comprobamos que nuestro ejercicio está bueno con el software Symbolab. Aquí te dejé varios ejercicios para que practiques. Si te quedaron dudas, te recomiendo que visites el canal, que hay varios videos dedicados solamente a este tema de series. Conclusiones. Bueno, podemos concluir que los criterios son claves para determinar la convergencia y divergencia de series. El radio de convergencia y el intervalo de convergencia son herramientas importantes para analizar series de potencia. Frase motivacional. Dice esta frase: demasiada gente no vive sus sueños porque están ocupadas viviendo sus miedos. Esta frase fue escrita por el escritor Les Brown. Y bueno, esta frase es 100% cierta. Mucha gente vive ocupada viviendo sus miedos. Un ejemplo, que tú quieras emprender en la vida y tengas miedo siempre, que vas a fracasar, que no te saldrá nada bien y siempre estás viviendo en tu miedo. Esta frase es 100% real. Demasiada gente no vive sus sueños porque están ocupadas viviendo sus miedos. Las personas exitosas se centran siempre en lo que quieren, no en lo que no quieren. Si tú quieres una vida de éxito, tienes siempre que pensar en ser exitoso, poner esa meta siempre. Recursos. La presentación la hicimos en PowerPoint y hicimos la verificación en el software Symbolab. Bibliografía. Bueno, los ejercicios fueron sacados del libro de James Stewart y algunos conocimientos previos para realizar este video fueron adquiridos en el canal Faustinianos. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Gracias.